¿sí? Entonces, el desarrollo de las espermatogonias es basal, va progresando hacia la luz y ya el doctor les va a explicar más. Se van formando los espermatozoides hasta que quedan libres en la luz tubular. Las células de Sertoli, bueno, también ya saben que se llaman sustentaculares o basales, y las células de Leydig, que están aquí en el intersticio, es decir, en la pared del túbulo seminífero. Entre estas tres células, ¿sí? Las de Sertoli, las espermatogonias y las de Leydig, bueno, van a contribuir para la formación del espermatocito o espermatozoide. Entonces, hasta aquí les voy a explicar todo esto. Entonces, esto que intenté delinear es la célula de Sertoli. Es una célula bastante grande, se dan cuenta, viene desde acá arriba, que aquí está la luz del túbulo, hacia la membrana basal. Está muy, muy, muy grande. Este de aquí sería su núcleo. Este núcleo, ¿cómo le voy a llamar? Si no está ni pegado a la... Está como junto a la base, pero no está sobre la base. ¿Cómo se le llamará que está junto? ¿Cómo digo junto en medicina? ¿Qué prefijo utilizo para decir junto? Adherido. No, adherido no. Adherido pues está pegado, pero no está pegado. Diferente. Para, muy bien, no sé quién dijo. Tiene un núcleo para basal. O sea que está junto de la base, pero no está pegado en la base. Si estuviera pegado a la base, sería yuxta. Y no está yuxta, está solamente juntito, está cerca. Entonces tiene un núcleo parabasal. Este es un tipo de epitelio. ¿Qué forma de epitelio le ven? ¿Estratificado? No, si es una sola célula. ¿Esta que es negra es una célula? Epitelio, Sí. perdón. ¿Qué tipo de epitelio sería este? Sertoli. Si es toda esta célula grandotota. ¿Sería liso? No, liso es plano. ¿Simple? No, No estratificado. Más sencillo todavía eso. ¿Cuáles son los tres tipos de epitelio? A ver. A ver, geometría básica. ¿Qué forma tiene este tipo de epitelio? Cúbico. Rectangular. Plano. Sí, Voy a mandar con las cajitas donde meten las estrellitas. Es plano. Luego el otro tipo de epitelio es cúbico. Ese sí es cúbico. Y el otro que tiene esta forma se llama cilíndrico. Entonces, plano, cúbico y cilíndrico. El plano es el que luego le llaman estratificado simple. Bueno, no sé qué se le llama estratificado simple. Entonces puede ser estratificado cuando le pones más células acá arribita. Aquí más células. El cúbico generalmente solo le caben 2 estratos. Pero el plano sí le caben muchísimos estratos. Y el cilíndrico no tiene estratificaciones. Entonces, ¿cuál de estos tres sería esta célula? ¿A cuál se parece más? Cilíndrico. 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 Entonces, Sertoli es una célula cilíndrica. Es un epitelio cilíndrico no estratificado. Ok. Su núcleo es parabasal, ya hemos visto. Contiene abundante retículo endoplásmico liso. ¿Para qué sirve el retículo endoplásmico en general? No tanto el liso.
Si no me recuerdo, es para la síntesis de proteínas. Muy bien, para la síntesis de proteínas. Generalmente le dicen, es que sintetiza proteínas y el aparato de Golgi las pliega, ¿no? Las empaqueta para que se vayan. Entonces, va a tener mucho retículo endoplásmico liso porque va a producir muchas, ¿qué? Pues proteínas, ¿no? La célula de Sertoli va a producir muchísimas proteínas, muchísimas hormonas. Va a producir aproximadamente 6, que luego las vamos a ver. Entonces, el núcleo de Sertoli es parabasal, tiene abundante retículo endoplásmico, es una célula cilíndrica. Y aquí en medio, si se dan cuenta, es como si Sertoli fuera una gelatina y a la gelatina le metieran pasitas. Entonces las pasitas quedan nadando en esa gelatina. La gelatina sería Sertoli. Y las pasitas vendrían siendo estas células que estoy viendo acá, que esas sí son en estratos. Todas esas células ahorita las voy a denominar solamente como serie espermática. Cuando lleguemos un poquito más a fisio, cada una de estas células tiene su nombre en especial, pero ahorita solo quiero que sepan que el conglomerado de todas esas células se llama serie espermática. ¿Qué hace Sertoli? Básicamente mantiene la serie espermática hasta que pueda ser autosuficiente. Más o menos es como sus papás o quienes esté pagando o ayudando en la carrera. Entonces, por ejemplo, se supone que ahorita están aquí hasta aquí abajo, que son semestrosos. Aquí serían en clínicas, serían internos, serían médicos pasantes del servicio social y luego eventualmente ya tienen que valerse por sí mismos, ¿no? Teóricamente. Entonces, en este caso, Sertoli lo que está haciendo es de que está promoviendo, está dando el medio adecuado para que estas células de la serie espermática crezcan, se desarrollen, maduren y eventualmente se vayan de ahí. ¿Sí me estoy explicando? Bien. Sí. Entonces, en esta imagen puedo ver aquí cómo se encuentra una célula de la serie espermática, otra, y estas ya casi que son espermatozoides. Aquí empiezan a tener más formita de espermatozoides. Si se dan cuenta, aquí en Sertoli van a ver que aquí hay un espacio entre la célula, pero acá abajo no. Acá abajo está muy engrapado, es hermético esta parte de aquí. Esta parte donde está hermético, donde no entra ni sale nada por ahí, se le llaman zonas occludens. Entonces, aquí abajito dice células endoteliales y luz del capilar. Entonces, aquí abajito, ¿qué está pasando? Aquí está un vasito, un vaso común y corriente en la sangre. Pero si se dan cuenta, la sangre no puede pasar hacia acá. Tiene que forzosamente darle las cosas a Sertoli y Sertoli ya dirá, ¿pasa o no pasa? Porque aparte de traer células sanguíneas, bueno, células de eritrocitos, ¿qué otras células trae la sangre que no quiero que entren aquí? ¿Y por qué? Serían leucocitos. Muy bien. Lo que no quiero es que entren los leucos. Ya sean macrófagos, ya se llaman natural killer, ya se llaman linfocitos B, linfocitos bla, bla. ¿Por qué yo no quiero que entren los leucos aquí arriba? ¿Qué es lo que pueden causar? Porque pueden destruir matar las células, ¿no? ¿A las células? ¿Qué células? ¿A las células de dónde?
A las células de la serie espermática. A De las la que... serie sí. espermática. Así es, muy bien. ¿Por qué? Porque esas células de la serie espermática, como están en meiosis, no tienen el mismo cromosoma, o no tienen los mismos cromosomas ni la misma información genética que lo demás. Entonces, si un leucocito pasa y llegara a estar en contacto con una célula de la serie espermática, la reconocería como ajena y la atacaría. Entonces, no podemos permitir que estas células sanguíneas pasen a ser toli. Por eso se forman estas zonas occludens. Entonces, Sertoli, al usar esas zonas occludens y a ser tan hermético, va a generar algo que se le llama barrera hematotesticular. Entonces, esta barrera hematotesticular es la que impide el paso de leucocitos a la luz del túbulo. Y si de alguna manera llegaran a pasar los leucocitos, ¿qué podría pasarle al paciente? Ok, tú dime, ¿qué crees que le podría pasar al paciente si esa barrera hematotesticular se rompe por alguna razón? ¿Qué puede Pues no va a desarrollar? haber espermatozoides, ¿no? Sería infértil. Va a ser infértil. Puede llegar a ser infértil. Entonces, ¿cómo creen que se puede romper esa barrera hematotesticular? No. ¿Cuál sería la forma más sencilla para romper algo? ¿Golpe? Un golpe. Entonces, por ejemplo, si el individuo sufre un golpe muy fuerte y de un mecanismo que se llama enhorcajada, o sea que es cuando el individuo cae sobre algo, como los que luego están patinando y se ven que se les sale la patineta y cae encima del tubo, ese se le llama mecanismo de horcajada. Entonces caen y si el golpe es suficientemente duro, sí puede romper la barrera hematotesticular, y si esa barrera hematotesticular no sana pronto, sí pueden generarse anticuerpos antiserie espermática y provocar un problema de infertilidad a largo plazo. Gracias. Profe, entonces si alguien se golpeó así y no va al médico y supongamos que se rompió, ¿sana solito? Es que ¿Y ya se va a dar cuenta después? ¿O sí llegas a sanar un poco solo, pero dependiendo qué tan grande sea la ruptura, es cuántos leucos van a pasar. Si solo fue una rajadita pequeña, sí le va a dar tiempo al cuerpo a sanar lo suficientemente rápido para que no pasen más leucos. Pero si sí fue más grande, pues a lo mejor podrían llegar a pasar más. Depende mucho del mecanismo de la lesión, no es como de, ya se pegó así, ya va a ser infértil. No, tiene que tener como que muchas variables para que llegue a ser ese punto. ¿Sigamos bien? Sí. Aquí está. Forma la barrera hematotesticular, así con letritas bonitas. No sé si quiere decirles algo, Doc, de la barrera de Sertoli ahorita. No, doctor, pues ya está bien explicado. Aquí está. También está con sus tentaculares, como dijo el Doc. Es usted. Pero pues yo lo uso más como Sertoli y en la bibliografía luego viene más como Sertoli. Entonces, aquí puedo alcanzar a ver. Alcanzan a ver esta línea más morada que estoy marcando. Esa línea que estoy marcando sería la barrera hematotesticular. Y aquí el núcleo de Sertoli sería este de aquí, y los demás núcleos que veo es de la serie espermática. Entonces, por eso dijimos que Sertoli era como si fuera una gelatina en la que está inmersa pasas o nueces o uvas o lo que quieran.
Sertoli es todo ese contenedor de gelatina. ¿Hasta aquí vamos bien? De la serie espermática, ahorita solo lo que quiero que se vayan con la serie espermática es de que entre más hacia la base esté, más inmadura. Y entre más hacia el ápice, más madura. Entonces, esta célula está muy inmadura y esta célula está más madura. Y esta está entre azul y medias noches. Entonces, entre más hacia la base, más inmadura. Entre más al ápice, más inmadura. Doctor, no sé si me confundí. Dijo, entre más esté hacia la base, más inmadura. Ah, ok. Gracias. Por eso les digo que ustedes están como por acá. En primero a cuarto semestre. Aquí en clínicos, internado, servicio. Bueno, eso fue en los túbulos seminíferos. ¿Qué va a pasar en los túbulos rectos? En los túbulos rectos lo que va a pasar es de que la serie espermática, digamos que desaparece. ¿Por qué? Porque ya no está la serie espermática dentro del túbulo, está en el túbulo, está en la luz porque ya se liberó. Entonces ya está el espermatozoide, digamos, no está nadando porque aún no sabe nadar, pero está en la luz, en la corriente como que de agua que está por ahí. Entonces en el túbulo seminífero vamos a pasar al túbulo recto. Entonces, ¿cómo eran las células de Sertoli en el túbulo seminífero? Dijimos que eran cilíndricas, ¿no? Eran así. ¿Y qué va a pasar en el túbulo recto? Pues se van siendo cada vez más chaparritas. Entonces, de ser un epitelio cilíndrico pasa a ser un epitelio, ¿qué? Cúbico. Cúbico. Y estas células cúbicas, pero que son de Sertoli, se llaman células de Sertoli modificadas. Y estas están ubicadas en el túbulo recto. Entonces, en los túbulos rectos, aquí están las células de Sertoli modificadas. Entonces, aquí podemos ver la diferencia de esta célula, que está como entre cúbica y cilíndrica. Esto sería del tubo recto, y la de acá sería la del túbulo seminífero. Pueden apreciar cómo la luz de aquí es muy chiquita, que sería esta, y la luz de acá es muy grande. Y todo lo que están viendo aquí en medio, que está de morado, son espermatozoides. ¿Sigamos bien hasta aquí? Sí sabemos que es luz, ¿verdad? Sí. Okay. En la red de Haller, también llamada red de Testis, aquí ya es un epitelio cúbico simple y ya no tiene nombre de Sertoli. Entonces, en túbulo seminífero era un Sertoli cilíndrico. Túbulo seminífero. En el túbulo recto, como que todavía es medio cilíndrico, pero ya está muy apachurrado. Es túbulo recto y son las modificadas. Y en la red de Haller ya se convierten totalmente en un epitelio cúbico y ya no tienen nombre propio, solamente es un epitelio cúbico simple. Pero sigue teniendo un poquito de sostén. Ya no va a servir para la maduración, pero va a servir para darles de comer a sus espermatozoides, porque los espermas son muy inútiles y solo saben moverse y comer, nada más. Entonces necesitan que alguien les esté dando constantemente ese soporte. ¿Hasta aquí vamos bien?
Entonces ya vimos, túbulo seminífero está compuesto de 3 células. Ya vimos 2, células de Sertoli y células de la serie espermática. Vamos a ver la tercera. Entonces aquí dijimos que esta es mi barrera hematotesticular. Y abajo de la barrera hematotesticular tengo estas células que veo aquí. Aquí está una, aquí está otra. Aquí está otra. Esas células van a ser llamadas células de Leydig o células intersticiales, que vienen siendo estas. Entonces, esta de aquí es mi barrera hematotesticular y esta de acá es mi célula intersticial o de Leydig. Aquí está una, aquí está otra, aquí están otras, etcétera, etcétera. Pero esta es la que se ve más bonito. Entonces, tengo una más grande. Pero bueno. Esta célula, ¿qué serán los puntos blancos de esta célula? Que bien que está llena de puntitos blancos. ¿Qué serán esos puntos blancos? ¿Qué organelo se les ocurre que se podrá ver así? ¿Las mitocondrias? Mitocondrias también son más pequeñas. El aparato de Golgi. Más fácil todavía. Ribosomas. Igual son muy pequeñas. A ver, ¿cómo se llama? Cuando vieron la célula, seguramente en universidad, en prepa o en secundaria, le dijeron, es como una fábrica. Y había una parte de la fábrica que almacenaba las cosas. ¿Cómo se llamaba? No las empaqueta, las almacena. Retículo endoplasmático. No, ese fabrica proteínas. ¿No eran los ribosomas? Esos fabrican proteínas. Los lisosomas. Esos deshacen. Oh. El citoesqueleto. No, eso soporta. Empieza con vacuo y termina con olas. Las vacuolas. Las vacuolas. Las vacuolas son organelos que almacenan. ¿Saben cómo se hacen este tipo de tinciones? ¿O cómo se llama esa tinción que siempre se pone, de la de morado? Sí, SSHI, hematoxina y eosina. Muy bien, ¿y esa es a base de qué? De agua. ¿Qué tengo que hacerle al tejido antes de teñirlo? Lavarlo. Sí. Entonces, si lo lavo, ¿qué le quité que ya no se ve ahí? Por eso se ve blanco. ¿Qué se va a ir de ahí? El agua. No, pues el agua lo estoy... No, si se queda ahí, se queda agua. Pero si yo le echo agua a ese organelo y lo vacío, lo estoy vaciando con agua que tenía ese organelo. ¿No serían los lípidos? Lípidos. Las vacuolas están llenas de lípidos. Esa célula tiene grandes, industriales cantidades de lípidos. Lípidos, ¿para qué me van a servir los lípidos? ¿Qué van a fabricar? ¿Qué hormona fabrica el testículo a base de lípidos? ¿Qué es la única hormona que conocemos? Testosterona. Testosterona. Entonces, por eso la célula de Leydig tiene tantas vacuolas, porque están llenas de lípidos para hacer testosterona. Entonces, las células de Leydig son células muy grandes con citoplasma muy vacuolado, con lípidos en su interior. Muchísimos lípidos. Es una célula muy grasosa. Si alguna vez en su vida han probado los tacos de machitos son pura grasa. ¿Por qué? Por Leydig, por la cantidad de grasa que se necesita para producir testosterona. Y tiene abundante retículo endoplásmico liso y mitocondrias. No se ven aquí, se ven nada más cercana. Pero ¿para qué va a ser el retículo endoplásmico? Para fabricar proteínas. ¿Qué proteína? Esa hormona llamada testosterona. Y tienen abundantes mitocondrias porque van a consumir también cantidades bestiales de energía para fabricar esa testosterona.
Entonces producen grandes cantidades de hormonas esteroideas sexuales, que es la testosterona. Fabrican poquita estrógeno, pero ya veremos cómo se fabrica y para qué sirve. Pero Leydig va a ser quien fabrique la testosterona. Doctor, entonces por eso en la tinción, esos espacios blancos es porque me acuerdo que en la técnica histológica hay una parte en la que no me acuerdo si es con Gilol o es con otra cosa, es que siempre me confundo, pero para que en cualquier tejido siempre se elimine el aceite, ¿no? Porque como usted dice, si se va a agregar agua, pues va a haber un choque entre grasa y entre el agua, ¿no? Sí, por eso se ven vacías, por este tratamiento que se le dan. No te voy a mentir de los químicos para hacer las tinciones, no me lo sé, hace muchísimo que hice tinción y ya no me acuerdo cómo se llaman los químicos. Pero por ejemplo, hay a lo mejor, no. Creo que es alcohol, porque bueno, en el tren de tinciones, el alcohol se va degradando y se va subiendo. Entonces me parece que es en el alcohol, pero igual le estaría mintiendo, sí. Es que ya no me acuerdo, hace mucho que hice una tinción. O sea, la hice en la universidad y ya. Y no. O sea, me gusta ver los cortes, no me gusta hacerlos. Entonces aquí podemos ver cómo está el núcleo y estos, así todos estos blancos vendrían siendo, ahora sí, las vacuolas, y aquí sí se ven algunos retículos endoplásmicos y algunas mitocondrias. Entonces, el túbulo seminífero está compuesto de 3 células. ¿Cuáles son las 3 células? La serie espermática, células de Sertoli y células de Leydig. ¿Cuál es la característica de Leydig? Son células grandes con un citoplasma vaculado, repletas de lípidos, abundantes retículo endoplásmico y abundantes mitocondrias. ¿Cuáles son las características de Sertoli? Una célula cilíndrica que tiene un núcleo parabasal, abundante retículo endoplásmico, con zonas ocludens y forma la barrera hematotesticular. Y de la serie espermática solo vimos que entre más pegada a la base, es más inmadura, y entre más pegado hacia la luz o al ápice, más madura. Hasta aquí vamos bien. Leydig, ¿dónde está ubicado solamente? En los túbulos seminíferos. Ya no está ni en los rectos ni en la red de Haller, solo está en los seminíferos. ¿Quién sí está en el túbulo recto? Sertoli. Entonces, otra vez, tenemos a Sertoli en túbulo seminífero que dijimos que es un epitelio cilíndrico. De ahí va a pasar a ser que es un cilíndrico modificado y por eso se llama células Sertoli modificadas. En túbulos rectos va a pasar a ser cúbico y en los conos eferentes o conductillos eferentes va a pasar a ser un epitelio que se le llama pseudoestratificado. Aquí está. ¿Sabemos qué es el pseudoestratificado? Sí, creo que sí. ¿Y qué es el pseudoestratificado? Bueno, usted había dibujado como un rectángulo, ¿no? Entonces, creo que el pseudoestratificado es cuando ese rectángulo se ven muchos más encima o sea, como que está amontonados cada rectángulo. Casi, pero no es cilíndrico, no puede ser cúbico. El pseudo solo es cilíndrico. El pseudoestratificado cilíndrico es más o menos, si yo las agarrara y a todos ustedes los formara como se les antoje. Entonces, si se formaban como se les antoje, seguramente va a haber alguien que está así, que es medio alto, y alguien que está medio chaparrito. Otro que está medio, y otra que está alto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se van a ver así, ¿no? Entonces, el pseudoestratificado es eso,
que todos están tocando la base, en este caso todos están tocando el piso, pero no todos están llegando al ápice. Porque todas las células están tocando la base, pero no todas llegan hasta la luz. Déjame ver si aquí tengo el ejemplo. No se ve. Entonces, en los conos eferentes pasa a ser un epitelio pseudo estratificado. ¿Sigamos bien? Sí. Entonces, hasta aquí, si quieren, le dejamos tantito y tomamos unos 10 minutitos para estirarnos, ir al baño y por agua. Y nos veríamos aquí otra vez a las 3:25, que sean 15 minutos.